Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos una vez más con nuestro hermano y querido amigo Agustín Aranda, que hoy nos va a hablar de una gran santa y doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila. Muy buenas, ¿cómo estás, Agustín? Muy buenas tardes, Arturo. Muy bien, encantado de volver a hacer un programa en tu canal. Pues, ¿cómo se te ha ocurrido hablar de Santa Teresa de Ávila? ¿Por qué crees que es importante hablar sobre ella? Bueno, pues porque Santa Teresa de Ávila es una grandísima santa española, doctora de la Iglesia, es una referencia del mundo místico, del mundo espiritual, la reformadora del Carmelo, y su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, pues creo que nos puede ser de mucha ayuda para ordenar nuestra vida y para encauzarnos en el camino hacia la santidad, que de eso se trata. Hoy vamos a hablar de su obra cumbre, Las Moradas o Castillo Interior, porque esa obra cumbre de la espiritualidad, junto con el Cántico Espiritual o la Llama de Amor Vivo de San Juan de la Cruz, son toda una referencia, y a mí personalmente me han servido para organizar un poco todo ese mare magnum de ideas. Cuando uno comienza su vida espiritual o de oración o trata de, bueno, luchar contra el pecado, estar en gracia de Dios, uno puede plantearse, bueno, ¿cómo lo hago? Tengo ante mí muchísimas herramientas, eh, sacramentos, el magisterio, la tradición, enseñanza de los santos, oraciones. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo ordeno un poco? ¿O en qué fase estoy? ¿Por dónde empiezo? Y creo que la obra y el pensamiento teresiano nos pueden servir para organizarnos y para situarnos y no perder la referencia, para no caer en un, quizá con muy buena intención, en un gran activismo, pretender o creer que estamos donde no estamos, porque es muy importante ser consciente de dónde está uno, aunque con total certeza solamente Dios lo sabe, que es el que escruta los corazones, pero es muy importante saber en qué situación está un alma para ver qué dirección espiritual le damos, en qué vía está. Evidentemente no es lo mismo una persona de oración, que lleve muchos años ya de práctica, que alguien totalmente alejado. Tienen que enfocarlo de manera diferente. Bueno, pues creo que Santa Teresa nos puede ser de muchísima ayuda. Yo quisiera comenzar haciendo una breve reseña de la santa. Nació y vivió hasta los 67 años, en el siglo XVI, reformó el Carmelo, fundó 17 conventos, y si exprimimos su pensamiento, salen dos palabras: oración y humildad. Su obra cumbre de la espiritualidad, Las Moradas del Alma o Castillo Interior, la escribió por obediencia a su confesor de Toledo, en un momento en el que ella era anciana, estaba enferma, estaba en plena persecución de la reforma del Carmelo, con todas las dificultades técnicas del siglo XVI que nos podemos imaginar, sin luz eléctrica, sin poder hacer copias digitales. Pues es algo que yo quería también reseñar. Qué importante es la obediencia. Ella podría perfectamente haber argumentado que no podía, no era capaz de afrontar esa tarea, escribir ni más ni menos que el mayor, quizá, tratado espiritual. Pues lo hizo, robándole horas al sueño, de noche, a la luz de una vela. Es muy de agradecer, ¿no? Por supuesto, esa obediencia. Fue canonizada 40 años después de su muerte, en 1622, por su santidad el Papa Gregorio XV. Su fiesta se celebra el 15 de octubre, un día muy señalado para el canal, para tu canal, porque creo que fue la fecha en la que inició su singladura. Así es. Fue nombrada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Paulo VI. Para este programa, además de la propia obra literaria de la santa, me he inspirado en unas charlas que dio el gran teólogo español, el tomista Fray Antonio Rollo Marín, y en una monja española que vive, afortunadamente, no como el padre Rollo Marín, que falleció, creo que
bueno, hace la década pasada. Y esta monja española, la Madre Olga María del Redentor, tiene unos vídeos en su canal, en el canal de las Carmelitas Samaritanas. Pues también estoy muy agradecido a las Carmelitas por esta enseñanza. Bueno, ¿qué decir de la santa? La santa es maestra en hacer comparaciones, escribía muy bien, además, tenía ese don. Como buena castellana, ella pues tiró de lo que había en Ávila, en el siglo XVI, que eran pues murallas, castillos, era su entorno. Y usa elementos propios de un castillo, el foso, el hondón, también se sirve de otros símiles muy buenos, la abeja que elabora, el gusano que teje el capullo de seda, la sabandija que muerde, el demonio que es una lima sorda, o de muchos personajes evangélicos, como los cebedeos, que no sabían lo que pedían, el tullido de la piscina, el mismo Señor que entra estando las puertas cerradas para darnos la paz, el joven rico, cuyo evangelio precisamente se lee hoy. Bueno, pues toda esa buena pluma, esa buena escritura, esa maestría en la comparación, en la narrativa, esa sencillez, pues han sido de una grandísima riqueza. Además, hay pruebas de que, bueno, además ella escribió esta gran obra cuando ya estaba en la séptima morada. El Espíritu Santo la inspiró, ella misma recurre a él. Una de sus monjas, María del Nacimiento, entró indebidamente por no cumplir la obediencia en su celda durante una noche y la vio escribiendo en éxtasis. Es decir, que es una obra totalmente deseada e inspirada por la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a hacer una introducción. Una alma puede estar en gracia o en pecado, pero esa clasificación es muy somera, es muy simple, porque hay grados de gracia y grados de pecado. Cada alma sigue su propio camino hacia la santidad bajo el impulso del Espíritu Santo. No hay dos fisionomías iguales, igual que en el cuerpo, todos tenemos pues nariz, ojos, pero somos diferentes, pues con el alma sucede algo parecido. Hay que clasificar las almas en base a las disposiciones predominantes que tengan para saber por qué vía van. Santa Teresa estableció 7 moradas, 7 niveles de gracia, de santidad, que tienen su paralelismo con las 3 vías de Santo Tomás, purgativa, iluminativa y unitiva. Claro, los santos, cada uno tiene su estilo, cada uno explica a su manera, pero todos explican la misma verdad de Dios. No puede uno explicar una cosa y otro otra, diferente, ¿no? Lo que pasa es que lo explican de manera distinta. ¿Has dicho de Santo Tomás o querías decir Santo Tomás o San Juan de la Cruz? Santo Tomás de Aquino, sí, porque el padre Rollo Marín, ese gran tomista, hace un paralelismo entre la espiritualidad de Santo Tomás y la de Santa Teresa. San Juan de la Cruz también lo vamos a nombrar en este contemporáneo de Santa Teresa, otro grandísimo místico y gran teólogo, San Juan de la Cruz. También vamos a hacer alguna referencia a San Juan de la Cruz, pero en concreto estas 3 vías, purgativa, iluminativa y unitiva, son de el gran doctor angélico del siglo XIII. Vale. Se correspondería la vía purgativa a las 3 primeras moradas, primera, segunda y tercera. La vía iluminativa a la 4ª y a la 5ª morada. Y la vía unitiva a las 2 últimas, reservadas para muy pocas almas. Luego veremos que no es que sea obligatorio llegar a la 7ª para alcanzar la santidad. Pues las moradas 6ª y 7ª corresponden a la vía unitiva. También siempre ha habido una clasificación entre la ascética y la mística en la vida espiritual. Bueno, pues justo en medio, la 4ª morada, estaría la bisagra entre la vía ascética, que corresponde con la vía purgativa, y la mística. La 4ª morada, en la 4ª hay un poco de todo. La santa, luego veremos, distingue 2 tipos de oraciones en la 4ª morada: oración de recogimiento, ascética, oración de quietud, que son cosas sobrenaturales, la mística. Bueno, ¿en qué morada está un alma? Con certeza solamente Dios lo sabe. Siempre como norma
podemos decir que estamos más bajo de lo que creemos. Aquí que nadie se crea está muy arriba. Santa Teresa animaba a aspirar a lo más alto. Ella era muy clara. Venga, hay que entrar al castillo hasta las moradas del rey. El rey habitaría en el centro del castillo, que es un castillo de cristal, donde el rey está en el centro, desde ahí irradia su luz, pero en las moradas más apartadas, primera, segunda y tercera, todavía no gozamos de esa presencia debidamente, porque hay obstáculos, hay sabandijas, hay suciedad, hay un poco de ponzoña, y lo que hay que procurar es acercarse a las moradas interiores, a la vía unitiva. Los santos, los grandísimos santos, han llegado a la séptima, aunque muy pocos, pero como decíamos, tenemos que intentar llegar a la quinta. Ya saco un poco de dudas. ¿Cuál tenemos que intentar llegar? A donde Dios quiera. Eso es a donde Dios quiera. Pero por nosotros que no quede. Hay que ir a por todo, pero hasta donde Dios permita. Bueno, la Virgen María, por supuesto, se sale de la escala. Ella, la séptima, se le queda corta. Bueno, rezar es una forma de oración, pero no son similares. Algo tan sencillo como confundir rezar y orar, tener vida de oración es rezar mucho vocalmente, no, aunque hay relación, claro. En la ronda del castillo, exteriormente al castillo, se está en pecado mortal. Y dentro del castillo se está en gracia. Es fácil de entender. Cuanto más lejos estemos del castillo, más en pecado mortal estamos y más difícil es volver. Así que esto de ser santo tiene parte de lógica también, ¿eh? No hay que ser muy listo para comprender ciertas ideas. Y cuanto más adentro estemos en el castillo, más en santidad, más difícil será salir y condenarse. Pero como decíamos en un programa anterior, muy difícil, nada es imposible para Dios, que alguien que esté muy alejado, pues alcance la santidad, o viceversa. No suele ser lo normal. Lo normal es ir avanzando en orden, con tiempo y esfuerzo. Pero Dios podría, porque Dios puede hacer, es omnipotente. Lo que Él dime, solo faltaba que tuviéramos que decirle a Dios cuándo nos tiene que pasar de morada. Puede pasar a alguien que esté la segunda a la quinta, dice el gran teólogo Rollo Marín, aunque no es lo normal. Lo normal es ir con mucho esfuerzo y tiempo de una a otra. En la ronda del castillo, fuera, podemos clasificar a dos tipos de almas que están en pecado mortal. Una, los grandes pecadores con obstinada malicia, con fría indiferencia. Bueno, esos están lejísimos y tiene muy difícil entrar. Hay incluso casos que son satánicos directamente, ¿no? Como dos personas, una que dijo, yo no creo que exista el infierno, pero si existe, me daré el gustazo de nunca jamás arrodillarme ante Dios. Satánico. Otra dijo, otro que estaba fuera del castillo, si alguna vez en mi lecho de muerte pido un confesor, ahora que estoy en mis cabales y me doy cuenta, digo que no quiero, que estaré delirando. Nunca jamás me hagáis caso. Bueno, eso ya obstina la malicia. Esos están en la ronda del castillo, pero con un acceso casi imposible, vamos. Pero hay otros que están fuera, que tienen un barniz cristiano y, bueno, ¿qué ejemplos podríamos poner aquí? El que se confiesa porque el niño hace la comunión y va a confesarse, o porque quiere aplicarle un sufragio a su madre que ha muerto y le han dicho que hay que confesarse. Bueno, esos tienen un barniz cristiano, pero no se confiesan porque estén arrepentidos. Se confiesan y a los 4 días estarán otra vez en pecado. O, muy típico de esta época relativista, soy creyente pero no soy practicante. Bueno, pues está en pecado mortal. Creo en Dios pero no en la iglesia, ni en los curas. Pues nada, muy bien, un pecado mortal. Muy bien, no, muy mal, claro. O otra frase que se suele oír, lo importante es ser buena persona. Primero, ¿qué es ser buena persona? Y segundo, que si Dios se encarnó, nació, predicó, fundó su iglesia, padeció, fue muerto, resucitó y ascendió, y después de todo eso resulta que lo importante es ser buena persona, bueno, pues todo eso que hizo Dios... Make friends. Sí, todos nos encontraremos arriba y todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Esto que ya
oímos con tanta frecuencia. Estar en pecado mortal es muy fácil. Lo que es difícil es ser santo. Claro, la santa era muy alegre, pero cuando ella hablaba del infierno, como ella había visto el infierno, se le cambiaba la cara. Y de alegría, nada, todo lo contrario. Si te parece, Arturo, puedes leer un pasaje en el que ella narra el Sí. infierno. Sí, me estaba recordando lo que decías tú antes, que dices, es muy fácil estar en pecado mortal y lo difícil es ser santo, estar en gracia. Y yo recordaba las palabras del Señor cuando dice, qué amplio, qué ancho es el camino de la perdición y cuántos entran por él. Porque claro, el camino ancho es muy fácil de seguir, obviamente. Sí, así es. Bueno, pues vamos a leer, sí, porque es muy impresionante esa visión, esa experiencia que tuvo ella del infierno que le cambió por completo la vida. Y dice así, Santa Teresa, la entrada me parecía un callejón largo y estrecho, como un horno muy bajo, oscuro y angosto, el suelo un lodo de suciedad y de un olor a alcantarilla en la que había una gran cantidad de reptiles repugnantes. En la pared del fondo había una cavidad como de un armario pequeño encastrado en el muro, donde me sentí encerrar en un espacio muy estrecho. Pero todo esto era un espectáculo agradable en comparación con lo que tuve que sufrir. Lo que estoy a punto de decir, sin embargo, me parece que no se pueda ni siquiera describirlo ni entenderlo. Sentía en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo poderlo referir. El cuerpo estaba atormentado por intolerables dolores, que incluso habiendo sufrido en esta vida algunos graves, todo es incomparable con lo que sufrí allí entonces, sobre todo al pensar que estos tormentos no terminarían nunca y no darían tregua. Estaba en un lugar pestilente, sin esperanza alguna de consuelo, sin la posibilidad de sentarme y extender los miembros, encerrada como estaba en esa especie de hueco en el muro. Las mismas paredes, horribles a la vista, se me venían encima como sofocándome. No había luz, sino unas tinieblas densísimas. Pero a continuación tuve una visión de cosas espantosas, entre ellas el castigo de algunos vicios. Al verlos, me parecían mucho más terribles. Oír hablar del infierno no es nada, como tampoco el hecho de que haya meditado algunas veces sobre los distintos tormentos que procura, aunque pocas veces, pues la vía del temor no está hecha para mi alma, y con las que los demonios torturan a los condenados y sobre otros que he leído en los libros. No es nada, repito, frente a esta pena, es una cosa bien distinta. Es la misma diferencia que hay entre un retrato y la realidad. Quemarse en nuestro fuego es bien poca cosa frente al tormento del fuego infernal. Me quedé espantada y lo sigo estando ahora mientras escribo, a pesar de que hayan pasado casi 6 años, hasta el punto de sentirme helar de terror aquí mismo donde estoy. Esta visión me procuró también una grandísima pena ante el pensamiento de las muchas almas que se condenan, especialmente las de los luteranos, que por el bautismo eran ya miembros de la Iglesia, y un vivo impulso de serles útil, estando, creo, fuera de dudas de que, por liberar a una sola de aquellos tremendos tormentos, estaría dispuesta a afrontar 1000 muertes de buen grado. Pues sí, impresiona y nos tiene que servir para tomarnos muy en serio la posibilidad de estar fuera del castillo. Porque además cuando uno está fuera del castillo en pecado mortal, ninguna obra buena merece para Dios. Esto hoy día no tendría mucho seguimiento, ¿no? Bueno, ha hecho fulanito obras buenas, ha donado dinero, ha enseñado. Bueno, pero es que no, eso no merece nada para Dios. Lo que dice San Pablo, que ya podría dar ya todos mis bienes, que si no tengo caridad de nada me sirve, nada soy, nada valgo. Es la caridad, cuando estás en pecado mortal no tienes la caridad. Porque además esas buenas obras pueden estar ocultando la soberbia. Puede ser, que es todo lo contrario que el pilar básico del pensamiento teresiano, que es la humildad. La santa, una de sus frases históricas es que humildad es andar en verdad. Y andar en verdad es rechazar cualquier tipo de herejía, error, ya no digo comunismo o en fin, pertenecer a una religión falsa, sino el relativismo, el modernismo,
del que algún día podremos hacer algún programa, tan infiltrado hoy día, pues eso es una herejía y por tanto no es estar en la verdad y no es ser humilde, y si no eres humilde, pues eres soberbio. Es que todo está relacionado. Sí, lo decía la santa aquí en esta visión del infierno. Especialmente le daba pena las almas que se condenaban de los luteranos. Claro, Lutero, el personaje más soberbio, de los más soberbios de la historia de la humanidad. Claro, él creía que podía superar el magisterio de la Santa Iglesia Católica inspirada por el Espíritu Santo. Pues claro, pues si tú crees que estás por encima del Espíritu Santo, ya te estás definiendo. Dentro del castillo habita, bueno, el alma puede estar en gracia, debe estar en gracia dentro del castillo, que es donde dentro de cada persona Dios habita por esencia, presencia y potencia. La santa lo explica un poco al revés, de cómo nosotros muchas veces, es válido también pensarlo así, pensamos que estoy en pecado mortal y Dios se retira de mí. Sí, pero ella lo ve más bien de la otra manera. Soy yo el que me voy a las tinieblas. A fin de cuentas es estar separado de Dios. Si dentro del castillo estamos en moradas, las primeras moradas, donde no estamos en pecado mortal, pero hay suciedad, hay oscuridad, pues la luz no va a llegar bien, y entonces los siervos del castillo, que son las potencias del alma, eso es importante para entender la clase de hoy, según el pensamiento teresiano, muchísimo menos podemos dar una clase de metafísica hoy, ni yo soy metafísico, ni nada que se le parezca, pero las potencias del alma para la santa eran memoria, entendimiento y voluntad. Esas potencias, junto con nuestros sentidos, si no les llega la luz, están torpes, tropezando, cayéndose, equivocando el camino. Hay que recibir esa luz. ¿Cómo se entra al castillo? Al castillo se entra por la oración. Por eso es fundamental tener oración, seguir tu canal, otros canales de oración, o oración personal, porque sin oración, decía la santa, alma sin oración no necesita diablo que la tiente. Ya está, esa ya, el diablo lo tiene facilísimo, porque ya ella misma se ha cerrado la puerta, está fuera del castillo, voluntariamente. Una vez que entra, el diablo te va a tratar de echar fuera, engañarte, seducirte, porque tiene siervos, el diablo, dice la santa, en todas las moradas. San Juan de la Cruz, que era más teólogo que ella, y Santo Tomás de Aquino, decían que en la sexta y la séptima, en la vía unitiva, allá no, allá el diablo podía pintar algún engaño, alguna imaginación, pero ya no te podía hacer pecar. La santa era más prudente, más miedosa, y pensaba que en todas. De todas formas, como a la sexta y a la séptima son muy pocas las almas que están predestinadas, para nosotros pensemos que el demonio tiene siervos en todas, hasta en la quinta, que es la de santidad canonizable. Es un nivelazo. Bueno, hoy como está el mundo, es que nivelazo ya es estar en la primera, pero es que hasta en la quinta. Por tanto, la gente que está fuera o en la primera y que no le tiene miedo al demonio, no quiere hablar del infierno ni de la condenación, bueno, el demonio se frota las manos, porque es que no tiene ni para empezar con estas almas, las tumba facilísimamente. Hay que entrar al castillo con oración. La oración puede tener distracciones, pero si son involuntarias, que no cunda el pánico, no pasa nada. Hay almas muy suspirosas, lo decía la santa y con mucha gracia lo dice la madre Olga, que no se menean para que no perder ese rayito de devoción que encuentran. No se trata de eso, está en el amar, más que en el pensar, en el amar. Bueno, vamos a entrar ya a desarrollar la primera morada. En la primera morada entran las almas. ¿Cómo entran? Bueno, pues entran con la gracia, siguiendo una inspiración, se deciden a empezar su vida de formación, su vida espiritual, su vida sacramental, pero están tan cogidos con alfileres cuando están en la primera morada que tienen que tener mucho cuidado. Lo normal es que entren almas que no están muy empecatadas, porque si están muy empecatados, ya tiene que ser una intervención divina. La santa nombra al tullido que llevaba 38 años en la piscina y llegó el Señor directamente, ¿no? Es que ese hombre, si no llega a ser el mismo Señor, se apiadó de él y dijo, venga, anda, echa a andar.
Es que ni siquiera por sí mismo podía empezar a andar. Bueno, pues en las primeras moradas hay que empezar a quitar todas esas capas que nos impiden, que nos molestan, que nos impiden profundizar y llegar un poco al alimento. El padre Rollo Marín en los años 80 decía que qué terrible era la televisión de los socialistas. Digo, bueno, si viera hoy día lo que hay. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Allí salía, no sé, algo, quizás a altas horas de la noche, ¿no? Pero bueno, pues lo ponía como ejemplo de que si es ocasión de pecado, ya lo dice el Señor, arráncalo, quítalo. La televisión, una mala amistad, un mal negocio que tienes con alguien, córtalo, porque si no, vas a entrar y vas a salir con facilidad. Un mal vicio. Por eso mucha gente que está muy enviciada o que no tiene una vida sólida, se confiesa y realmente están arrepentidos y Dios los perdona. No pensemos que el sacramento de la penitencia no vale. Lo podemos pensar porque como al poco tiempo están otra vez en pecado, parece que no ha valido. No, claro que ha valido. Pero es que tienen que luchar mucho. Tienen todavía una gran tarea. Es que ser santo no es fácil. Y si estás fuera y tienen poquísima vida de oración y no sabes ni rezar un Padre Nuestro, hombre, pues es que tienes que empezar a redimir el tiempo y a ponerte manos a la obra, que era lo que decíamos en el primer programa. Claro, mucha gente no discrepa de este pontificado, como está fuera del castillo, que no sabe ni de qué discrepar. Claro. Claro, hay que, en esas primeras moradas el pecado venial se comete con facilidad, el mortal se tiene conciencia ya y hay arrepentimiento, pero se puede caer en pecado mortal con facilidad y otra vez salimos fuera. Entonces hay que tener un poco de margen y al menos pasar a la segunda morada, porque si estás en la primera no tienes margen, te quedas fuera. En esta primera fase los demonios tienen mucho poder todavía. Seguimos todavía con malos hábitos. Bueno, es una fase de mucha lucha. Lo mejor para esa fase es empezar a leer las lecturas del Evangelio, a rezar. Bueno, hay que echarla a andar, porque si no, una vez que estamos en las segundas moradas, estamos en la vía purgativa. Hay que purgar. Todo lo que no se purgue en estas moradas se purgará en el purgatorio. Así que, si nos parece que hay que trabajar mucho y que esto es muy duro y que hay sequedad, bueno, pues más vale hacer ese trabajo ahora, porque si no, luego va a ser peor. Además de que si te mueres en un estado que corresponde a la primera morada, además de que en el purgatorio vas a estar muchísimo, el grado de gracia que se ha alcanzado es muy poco. O sea, eso de ha muerto en gracia, sí, claro, se ha salvado, pero no debemos ni mucho menos de conformarnos con estas pobres primeras moradas, aunque ojalá la gente estuviera en la primera morada, ¿eh? Porque es que ves cómo está España, cómo está la sociedad. Además, este tratado de Santa Teresa, esto es de mi cosecha, estuve pensando que nos tiene que servir de mucho para darnos ánimos, porque la sociedad como tal no tiene arreglo. O sea, la sociedad actual, año 2020, europea o española o mundial, no tiene arreglo. O sea, la sociedad está condenada. Esto es como decir, nota media de la gente, suspensísimo. Pero el individuo siempre se puede salvar. Pero desde luego, no gracias a la sociedad, porque no estamos en el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino. Hoy no ayuda. Hay que salvarse con un gran trabajo personal. A pesar de la sociedad, sí. A pesar de la sociedad, sabiendo que no estamos solos, nuestra fe es la fe de la Iglesia, pero hay mucho trabajo personal. Bueno, la segunda morada. En la segunda morada son almas buenas. ¿Ya? Bueno, un título bastante digno. Son almas buenas. Una vez que uno ha pasado de las primeras moradas y hasta las segundas, lo que hay que hacer es no mirar atrás. Deja un vicio ni probarlo. Si tenías un mal hábito de acostarte a las tantas y ver no sé qué programa, fuera. Si ibas a ciertos lugares de reunión, fuera. O sea, es que hay que hartarse de pelear, porque si no vas a volver a caer. Son moradas muy duras. Aquí que nadie espere dulzura en la oración, ni sentirse bien, ni tener estabilidad. Esto es duro, porque son moradas en las que hay que tener mucha pelea y se ve poco resultado aparente. Pero claro que está. La gracia y el espíritu están ahí trabajando. O sea que es normal. Vamos, lo contrario sería malo. Si alguien
dice que lleva 3 días rezando el rosario y viendo no sé qué canal. Y que ya está en gracia de Dios, uy, malo, no, malísimo, baja. Que eso no es así, ni mucho menos. En estas moradas ayuda mucho quitarse, abstraerse del ruido. Esas personas que llegan solas a casa y ponen la tele directamente. Cualquier cosa. Allí, a ver mascarilla, que es lo que se ve hoy día. O se meten en el coche y ponen la radio, a lo que salga. Eso, no es que sea pecado, pero no es buena señal, porque hay que buscar ratos de silencio y recogimiento. De hecho, la razón por la que la Santa reformó el Carmelo, ni más ni menos, era, parece ser, porque era un gallinero aquello. No había recogimiento, había mucho ruido, y ella se daba cuenta de que a sus monjas las tenía que cambiar el paso. En estas segundas moradas el pecado mortal es combatido, hay un arrepentimiento, te dan cuenta, una pronta confesión. El pecado venial a veces es plenamente deliberado, lucha débil, arrepentimiento superficial, hay recaídas en la murmuración, y las imperfecciones, que serían un grado menor que el pecado venial, según el teólogo Rollo Marín, pues las imperfecciones muy poco combatidas. Ser impuntual, hablar con poco respeto, con poca dulzura, en fin, ese tipo de imperfecciones ni te las planteas. El demonio pone aquí también sus trampas, y vamos a citar 2 ejemplos. Ejemplo de la penitencia: puede animarte a cumplir una penitencia muy exhaustiva que no vas a poder cumplir para que te desanimes. Claro, uno tiene que saber hasta dónde puede ponerse. Como si uno llega al gimnasio y ¿qué haré tú a levantar todo el peso el segundo día? Espera, poco a poco, hombre. Y la tentación o el engaño de la perfección pone un gran afán de perfección. Eso es bueno, querer ser perfectos, pero ahora resulta que todo te va a molestar, los fallos de los demás. O sea que el demonio no deja de trabajar, es una lima sorda, dice la Santa. Hay sequedades en la oración, claro, pero no podemos pedir al Señor que nos la quite. Y aquí pone el ejemplo de los cebedeos que no sabían lo que pedían, que ya querían: Señor, queremos estar a tu derecha, a tu izquierda. Y decía el Señor: pero ¿sabéis lo que os queda todavía por delante? Es que no sabemos lo que pedimos. Esa sequedad es buena señal, porque esa sequedad en esta primera fase purgativa nos tiene que servir para obtener humildad, andar en la verdad. Es decir, esa sequedad es buena cuando se empieza. Bueno, y la sequedad nunca abandona. A veces el Señor permite que nos muerdan las sabandijas para que no nos lo creamos, que demos un tropezón en estas primeras moradas. Claro. Bueno, pues ahí hay que estar, en plena vía purgativa. Segunda morada, una morada que la Madre Olga lo describe maravillosamente, de mucho trabajo, de mucha pelea, que nadie crea que llueve el maná, porque ahí no llueve el maná. Ahí lo que nos espera es una buena vida de trabajo, porque estamos muy cerca de nuestra vida anterior, pasada. En las terceras moradas, vamos a pasar a las terceras moradas. Las almas piadosas. Hemos pasado de almas buenas a almas piadosas. Pecado mortal, rarísima vez. Además, se va viendo la evolución entre las moradas. Ya, pecado mortal es muy raro. Que un alma que esté en la tercera morada cometa pecado mortal. Vivo arrepentimiento, si se comete, pero es muy raro. Y se toman muchas precauciones para evitar las recaídas. El pecado venial es sinceramente combatido. Ya, el pecado venial. Prácticas de piedad mucho más perfectas que la segunda morada. En la segunda morada, el rosario pues se deja con facilidad, por una visita o por cualquier pretexto. Ya las prácticas de piedad, la tercera morada, se realizan mucho más plenamente. Visitas al Santísimo, formación espiritual, un rato de meditación. El alma ya tiene sensación de que está en gracia. Tontos no somos. A poco que uno examine por dónde voy, bueno, que si no nos examinamos, claro, ese es el drama de la gente de hoy día, que no se examina. Y por tanto, si no te examinas, es que no sabes ni de qué confesarte. Hay que examinarse todos los días. Yo esto, cuando empecé mi andadura hace unos cuantos años, lo veía difícil. Pero un buen sacerdote, cuando yo empecé, estaba en pañales, lo primero que me preguntó fue: ¿cómo es tu vida de oración? Padre Miguel Ángel.
Y me llamó la atención, porque no tenía yo ni idea de por qué me preguntaba eso, pero es que es lo que hay que preguntar, ¿cómo es tu vida de oración? Porque si a diario no haces nada, estás muy frío, en pecado. La santa cita el Salmo 111, creo. Bienaventurado el varón que teme al Señor, pues si no torna atrás, está en el camino de salvación. Ya, en ese alma tiene un nivel bastante alto, un nivelazo, un nivel bueno. Aquí la santa cita al joven rico del Evangelio, un alma perfecta. Pero claro, ahora viene un poco el debe o el tirón de orejas que se le da a estas almas, que son almas que como están en camino de perfección, como es casi imposible que estén en pecado mortal, que lo cometan, como saben mucho, tienen buena formación, y como obtienen sequedad en la oración, porque todavía están en la fase purgativa, pues sufren un poco un bloqueo. No terminan de ver la luz del todo. Pero claro, eso es por culpa suya, porque no terminan de abrazar la cruz, como el ejemplo del joven rico, el joven mancebo, al que el Señor estaba invitando a salir de la vía purgativa, a pasar a la vía iluminativa, claramente, o unitiva, y no quiso. Es que, ¿cómo voy a hacer esto? Y aquí hay ejemplos concretos. Por ejemplo, bueno, dice la santa, es que somos amigos de contentos y de regalos más que de la cruz. Dios lo que quiere es la determinación de nuestra voluntad. Eso es lo que quiere el Señor. Que no le neguemos nada. Que nos pongamos a trabajar. Porque si no, podemos salvar. Pero nos va a mirar con pena, como miró al joven rico. Se fue y prefirió quedarse con sus riquezas. Pues dice riquezas, dice muchas otras cosas. Que nos queremos quedar para nosotros, para hacer a nuestra manera la vida. Y seguimos con nuestras rutinas, que son muy buenas, es como el ejercicio físico, está bien mantenerse, pero si siempre haces lo mismo y no sales de ahí, siempre la misa a la misma hora, el mismo sota, caballo, rey, muy bien, claro que sí, no, y no lo dejes, porque como lo dejes, te sales fuera, pero hay que dar un paso más, hay que salir, hay que dar el último arreón para salir de la vía purgativa. Hay que abrazar la cruz. Las penitencias tienen que servir para crecer en virtudes y que se note. No para, como en la primera morada, que la penitencia era directamente para desprenderse de cosas objetivamente malas. Aquí ya no son cosas objetivamente malas, pero esos actos de amor al Señor, voy a citar 3 ejemplos que se me ocurrieron, ¿no? Que quizá sean adecuados. Por ejemplo, si le hemos prestado dinero a alguien y en ese día, ese es el dinero que nos hace falta para comer el menú del día. Bueno, pues ayunamos y no se lo pedimos. Bueno, sería justo pedirle el dinero a esa persona. Bueno, pues lo hacemos por el Señor. Si alguien nos pide prestado una herramienta que es nuestra y nos hace falta y esa persona la sigue usando, pues nos esperamos o nos compramos otra. Si nos injurian, perdonamos. Si nos cometen una injusticia, no tratamos de compensar, porque nosotros, tratando de compensar la injusticia, somos pésimos. Ya se encarga el demonio de ayudarnos a compensar las injusticias, con lo cual causaremos una injusticia mayor. Hay almas, por eso dice la santa, que nunca acaban de acabar. Siempre están ahí, en las terceras moradas. Para salir de la vía purgativa hay que abrazar la cruz, tener humildad, amar mucho, perseverar y tener una determinada determinación. Todo eso junto son las almas que nos sacan de esas moradas y donde ya el demonio cada vez tiene más difícil echarnos el lazo. Ya nos estamos escapando, porque el demonio es muy listo, pero claro, nosotros, si no, con la gracia de Dios, tontos no somos tampoco. Y bueno, y la gracia sacramental tiene muchísimo más poder que todos los ardides del demonio. Podría resumirse, Agustín, que es morir a uno mismo, ¿no? Sí, bueno, morir a uno mismo al pecado. Luego, más adelante, en las quintas moradas, habrá que morir a uno mismo ya para alcanzar la santidad, que es otro grado, otro nivel de morir a uno mismo. Siempre hay que estar muriendo a uno mismo. El que no se niega a sí mismo, y el Señor nos dijo que no se niega a sí mismo en la segunda morada, que dentro de 16 siglos se explicará Santa Teresa de Ávila, no dijo eso. Se aplica para todos, pero claro que hay que morirse para uno mismo. Ahora vamos a pasar
a las cuartas moradas, que son almas fervorosas. Otro grado más. Si quieres, Arturo, puedes hacer alguna referencia a la introducción maravillosa que hace la santa a las cuartas moradas, que es donde estamos entre la vía mística y ascética, donde hemos abandonado ya la vía purgativa y estamos en la vía iluminativa, en las cuartas moradas. Ya. Es donde se produce la Pues transición. te voy a leer de las cuartas moradas. A ver, el punto 6 dice: lo que tengo de experiencia de este estado, digo, de estos regalos y contentos en la meditación, es que si comenzaba a llorar por la pasión, no sabía acabar hasta que se me quebraba la cabeza. Si por mis pecados, lo mismo. Harta merced me hacía nuestro Señor, que no quiero yo ahora examinar cuál es mejor, lo uno o lo otro, sino la diferencia que hay de lo uno a lo otro querría saber decir. Para estas cosas algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayudados del natural y como está la disposición. Mas, en fin, como he dicho, vienen a parar en Dios, aunque sea esto. Y es de temer en muchos si hay humildad para entender que no son mejores por eso, porque no se puede entender si son todos efectos del amor y cuando sea es dado de Dios. Bueno, voy a leer un poquito más adelante. Dice aquí: porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, no lo diré aquí. Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar. Y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco va todo perdido. Hasta ahí, si te parece. Sí, claro. Enlaza muy bien con la definición de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice: cuando el alma se ha decidido a emprender una vida sólidamente cristiana y piadosa y a adelantar en el camino de la virtud, ha entrado ya en la vía iluminativa, aumentando y corroborando la caridad. Santo Tomás lo basaba todo en los 3 grados de caridad. Ya no es como en la vía purgativa, donde lo fundamental era no volver a las andadas, no pecar. Bueno, aquí ahora es aumentar la caridad, subir nuestro nivel en virtudes. Aquí el pecado mortal nunca, en esa cuarta morada. Alguna sorpresa imprevista, pero no se da. El pecado venial, seria vigilancia, rara vez deliberado, un examen de conciencia particular, dirigido seriamente a combatirlo. Las imperfecciones, bueno, el alma ama la abnegación y la renuncia de sí misma, pero hasta cierto punto. Las prácticas de piedad se perfeccionan, se incluye una tierna devoción a María. Aquí hacer un excurso para decir que qué suerte tenemos nosotros por conocer tanto a María, mucho más que Santa Teresa, porque en el siglo XVI la Iglesia no tenía el conocimiento de nuestra Santísima Madre. La oración, se es fiel a la oración, a pesar de la aridez, a pesar de la noche del sentido. No se abandona. Y aquí, en estas cuartas moradas, la santa distingue. Voy a tratar de explicar esto despacito. Entre la oración de recogimiento, que correspondería a la parte ascética de las cuartas moradas, y la oración de quietud, que correspondería a la parte mística. Para la primera oración sí podemos nosotros conseguirla, porque depende de nosotros. La santa la compara a un agua que viene haciendo ruido, arrastrando cierta suciedad por unos canales. Bueno, pero es agua, que da vida. Pero la segunda agua proviene de un manantial silencioso que brota del interior y no depende de nosotros. Esa la da Dios cuando quiere y como quiere y a quien quiere. Y sería un error tratar de conseguir esos gustos en la oración. Los gustos los define la santa para la oración de quietud, que es propia de la parte mística. Y los contentos los emplea para definir la oración de recogimiento de la parte ascética.
de las cuartas moradas, que son la bisagra entre la ascética y la mística. Para la oración de recogimiento, nosotros somos dueños de una de las potencias del alma, que es la voluntad, pero la memoria y el entendimiento van más libres. Nos distraemos, bueno, no pasa nada. Todavía es que no tenemos ese grado de perfección. Sin embargo, ya cuando entramos en la parte mística, en esa oración de quietud, en esos gustos, ya se quedan mucho más tranquilas las potencias, embebiéndose. Es un adelanto del cielo. Si es que es un adelanto del cielo. Lo que tenemos es lo contrario de lo que la santa vio en el infierno. Esas torturas, ese sufrimiento, ese dolor, ese calor, ese apretujamiento, esa oscuridad, claro, todo lo contrario. Tanto es así que la santa se encomienda al Espíritu Santo para poderlo explicar, porque no se puede explicar. Aquí la Madre Olga dice con gracia que cuando San Pablo hablaba de esto, dice, ni ojo vio, ni oído oyó, dice, anda que San Pablo se ha quebrado también, ni ojo vio, ni oído oyó, pero te quedas como diciendo, claro, o las mismas parábolas del reino de nuestro Señor, ¿cómo le va a explicar a aquellos zoquetes, y a nosotros, los zoquetes de 20 siglos después, cómo es el reino de Dios? Lo explica con las parábolas del reino, el grano de mostaza, el tesoro escondido, claro, no entenderíamos lo que es. Y aquí no se trata de estar muy, eso, de ser un alma suspirosa, ¿no? Que no me moleste nada, no, se trata de amar, determinada determinación, de amar. ¿Cómo? Entonces podemos pensar, bueno, ¿y qué hago? Pues si no depende de mí, bueno, nos tenemos que disponer. No depende de nosotros sentir esa oración de quietud, esos gustos, pero sí podemos disponernos. ¿Cómo? Con humildad, humildad y más humildad. Por humildad se deja vencer el Señor. Nunca jamás hagamos la oración del publicano, ahí de pie, ¿no? Ahí, porque yo soy perfecto, porque yo, sí. Hay que ser eso, muy, muy humilde. Muy importante, dice la santa. No tenemos que pensar que merecemos estos gustos y que no los mereceremos en nuestra vida. Lo deja claro, ¿eh? Yo merezco, pero es que esto nos tiene que servir para pensar que yo no merezco la salvación, ni yo merezco recibir la Eucaristía, ni yo merezco porque yo voy a adorar al Santísimo que me tiene que dar a mí las gracias, porque yo voy allí. Qué bueno soy que cubro el hueco de la adoración. No, de eso nada. Es un don, viene de Dios, y yo no lo merezco. No merecemos nada. Sí. Pero Dios nos lo da si nos disponemos. ¿Y por qué no merecemos estos gustos en la oración? Bueno, porque no nos lo hemos ganado, lógicamente. Pero la santa hace un análisis místico perfecto, vamos, que ni San Juan de la Cruz. Dice, porque lo primero es amar a Dios sin interés. Sin interés. Si buscas los gustos, ya no lo estás amando sin interés. Lo segundo, porque es de poca humildad pensar que por nuestras obrillas, a la santa le gustaba mucho el diminutivo, vamos a merecer este don tan grande. No. El tercero es porque hay que tener verdaderos deseos de padecer y de imitar al Señor y no de recibir gustos quienes le hemos ofendido. ¿Vamos a pedir gustos cuando lo que merecemos es castigo? Sí. La cuarta razón es porque no está el Señor obligado a dárnoslos como si está obligado a darnos la salvación si cumplimos y guardamos su palabra y sus mandamientos y creemos en Él. Eso sí, pero esto no está el Señor obligado a dárnoslo. Y incluso hay personas que le piden al Señor que no les dé gustos en esta vida, que no los quieren ahora. Y la quinta, porque trabajaríamos en balde. No lo conseguiríamos, por mucho que trata de concentrarte. Por esto, claro, cuando uno ve el auge de estas nuevas espiritualidades, el Reiki, el Mindfulness, el yoga, bueno, yo no sé lo que diría Santa Teresa. Se espantaría. Sí. Porque esos son engaños del demonio. Pero si el demonio puede engañar a un alma que está en la quinta morada, ¿cómo no va a engañar a otro que no está ni bautizado? Es que me da la risa, por favor. O sea, pensar que esa gente va a alcanzar, o a los masones, la perfección. ¿Y qué perfección? Ni no vas a alcanzar una plaza con el padre de la mentira. Eso es lo que vas a alcanzar. No vas a alcanzar nada. Sí. Porque dice el padre Rollo Marín que esos gustos esos gustos en la oración que no tienen nada que ver con lo sensual, que son
asco y basura. O sea, que si pensamos, bueno, se está como si te estuvieran ahí dando un masaje, y no, es que no es eso. Es asco y basura. Así que esas otras religiones que consideran el paraíso como un paraíso carnal de deleites y de bellezas y de bebidas, pues evidentemente van en dirección contraria. Dice Rollo Marín que la gracia, citando a otra persona, dice, sería un pobre hombre quien lo dijo, pero me gusta mucho. Dice, que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que tengo asignado desde toda la eternidad con tu voluntad ante deleite y según las medidas de la donación de Cristo. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que tengo asignado. La santa, no, que era menos teóloga que Santo Tomás y que San Juan de la Cruz, pensaba que todos podían llegar a la séptima morada. No es así. Todos estamos llamados a la santidad, pero como bien explica Rollo Marín, unos están llamados a tocar con flauta pequeña arriba en el cielo y otros con flauta más grande, hasta donde Dios diga, hasta donde sea su voluntad. Tenemos que ir a por todo, pero hasta donde Dios permita. ¿Y qué son las terceras moradas? Bueno, pues la tercera morada, pero que por nosotros no quede, ¿eh? Nosotros, porque además aquí no es que cuando uno pasa de una morada a otra te suena una campana ni una alerta en el móvil, te dice ya has pasado de morada. No, ahí, eso no se sabe a ciencia cierta. Quintas moradas. Ya en las quintas moradas estamos en la vía todavía iluminativa. Iluminativa. Purgativa, iluminativa y unitiva. Aquí el alma se va preparando para la vía unitiva, que son la sexta y la séptima. Ya el alma se transforma y muere a sí misma. O sea, ya en estas moradas, los que se establecen ahí, los que la superan, es porque su voluntad está perfectamente, no solo la voluntad, sino las potencias, o sea, la voluntad está unida a la del Señor. La voluntad está unida a la del Señor. Todavía no está el alma unida, pero la voluntad sí. Pecado mortal, ni se nombra. En la quinta morada, nada. 0. Pecado venial, deliberadamente, nunca. Y si alguna vez cometieran alguno, sería vivamente llorado y seriamente reparado. El pecado venial, vivamente llorado. Imperfecciones, reprobadas seriamente, combatidas de corazón para agradar a Dios, no para adquirir méritos. Prácticas de piedad cada vez practicadas con más ardiente caridad. Rosario, las coronillas. Por eso es tan bueno que la gente siga estos canales como el tuyo de oración y formación, porque no todos van a rezar el rosario con la misma perfección, claro que no, pero hay que ponerse a ello. Llegará un momento en que obtendrás innumerables gracias. Bueno, ya el que empieza a rezarlo va a obtener la gracia de que va a entrar al castillo, porque alguien que rece el rosario, yo creo que es imposible que permanezca en la ronda del castillo y rece el rosario, porque una de dos, o lo deja de rezar o entra. Amor en estas quintas moradas, amor a la soledad, espíritu de desasimiento, ansias de amar a Dios, búsqueda del silencio, hambre y sed de la comunión, respeto máximo a Jesús sacramentado, saberse indigno de recibir al Señor. Algún día haremos algún programa de cómo se maltrata el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Bueno, para la santa sería inconcebible que se comulgara en la mano, por ejemplo. Bueno, además de que en esa época que estaba prohibido, claro. Ya puede empezar algún epifenómeno místico, como alguna visión, alguna revelación, en estas quintas moradas. ¿Cómo explicar las riquezas y tesoros de las quintas moradas? Pues la santa recurre a la comparación del gusano de seda. En estas quintas moradas, más que hablar del castillo, habla del gusano de seda. El gusano de seda va muriendo a sí mismo, se transforma con su trabajo y con la gracia de Dios, que es el alimento, las hojas del moral, de la morera, pues va tejiendo, va trabajando, va haciendo ese capullito y de ahí sale transformado, ha muerto a la vida anterior. Pues el gusano de seda es el ejemplo que pone en las quintas moradas. Desasimiento absoluto. Como no tengamos un desasimiento absoluto, no vamos a entrar en la vía unitiva. Bueno, muchos diremos, claro, la mayoría, bueno, yo no he experimentado estos deleites, ni estos gustos en la oración. Yo estoy aquí haciendo el ridículo, perdiendo el tiempo. Bueno, ahora la santa nos va a decir algo muy consolador. Bueno, a mí es que yo sentí un alivio cuando aprendí esto, que lo importante es unirnos al Señor, unirnos a su voluntad. Eso es lo importante.
amar, querer avanzar en las virtudes, fe, esperanza y caridad, amar a Dios, amar al prójimo, eso es lo importante. Que luego el Señor nos da ese agua del manantial pura y cristalina, porque quiere cuando quiere, bien, pero que no es, el Señor no está obligado a darla. En las quintas moradas hay que tener mucha humildad, don de sí y silencio. Estos tres son los pilares. Y vamos a hacer una comparativa con la primera morada. Vamos a comparar primera, tercera y quinta. En la primera había que desasirse de lo que era pecaminoso. Lo pecaminoso, fuera. La primera. En la tercera, para salir de la vía purgativa, había que desasirse de lo que no era pecaminoso, pero nos lastraba, como el joven rico. No es que sea pecado haber heredado una fortuna. Bueno, pero si te aferras a eso, aunque sea tuya, legítimamente, te está impidiendo avanzar. O tantísimas cosas que podríamos citar. Y en la quinta morada, la santa nos pide desprenderse incluso de las cosas santas. Eso ya, ¿cómo que de las cosas santas? Sí, por ejemplo, si tenemos alguna devoción que nos impide avanzar porque estamos muy apegados a esa devoción y estamos dejando de lado el amar a Cristo crucificado y al hermano sufriente, quizás esa devoción sea muy santa, pero a lo mejor es momento de dejarla de lado. No porque sea mala, sino porque nos estamos apegando a ella. Aquí, el padre Rollo Marín, perdón, cuenta una anécdota buenísima de Santa Gema Galgani, que Santa Gema Galgani en su memoria la contaba, por eso es cierta. Santa Gema Galgani había recibido de su confesor espiritual, de San Estanislao, que está en proceso de beatificación, un diente de San Gabriel de la Dolorosa, que era un joven de los pasionistas, que ya estaba en el cielo, San Gabriel de la Dolorosa, y se le aparecía a Santa Gema Galgani, que estaban encandilados el uno con el otro, rezaban junto al breviario, bueno, y Santa Gema tenía muchísima devoción al diente de San Gabriel, y un día le apareció el Señor a Santa Gema y le dijo: Gema, el diente de San Gabriel, trae para acá. Y dijo Santa Gema: pero Señor, si me da mucha devoción el diente de San Gabriel, que me lo des. Y dice Rollo Marín: yo creo que el Señor tiraría el diente de San Gabriel por ahí, porque dijo el Señor: es que no lo quiero, estás apegada a esto, quiero que todo sea para mí, que me ames a mí nada más. Ya está, ya el diente de San Gabriel habría cumplido su misión, pero ya estaba empezando a hacer un freno. Sí. Entonces, tenemos que ir, si perdemos de vista lo fundamental, que es amar a Dios y amar al prójimo, a cumplir su voluntad, sus mandamientos, no como el hermano del hijo pródigo, ahí con las regañadientes. No, hay que amar a Dios por encima de eso. Si no hacemos eso, sí, si no nos desasimos, pues no vamos a alcanzar la santidad. El que está en las quintas moradas, ese ya es santo canonizable, pero canonizable, o sea, sin purgatorio. Según el gran teólogo español Rollo Marín. Y aquí termina la vía iluminativa. Ahora, para la santa, pasaríamos a las sexta y séptimas moradas, que son almas muy pocas, privilegiadas, que han alcanzado esa vía unitiva. Son almas, almas heroicas, sextas moradas, y los grandes santos, las séptimas. Las sextas moradas son la promesa del desposorio. El desposorio con el Señor. El Señor a Santa Teresa, después de una comunión, le dio un clavo como señal de matrimonio espiritual. En lugar de un diamante que cueste una millonada, como se ve en las películas, que te regala un gángster, y la chica del gángster se pone muy feliz, pues a Santa Teresa el Señor le dio un clavo como señal de matrimonio, porque dijo: hasta ahora no lo habían merecido. O sea que cuando estemos con muchos lujos y riquezas, a ver quién nos está dando eso, porque el Señor no suele dar aquí una millonada y mucho éxito y mucho poder, Esos no son sus estilos, desde luego. Aunque ha habido grandes gobernadores santos, claro, porque han usado su posición, rey San Fernando, bueno, tantos otros, Ecuador en el siglo XIX, un presidente de la República,
para hacer la voluntad de Dios. O sea, que no es que haya que ser el último en el escalafón de la tierra tampoco. Esas almas, bueno, ¿qué dice Santo Tomás de estas almas? Relacionando con las sextas y séptimas moradas de Santa Teresa. Cuando la vida de oración constituye el fondo y la respiración natural del alma, aun en medio de los deberes y ocupaciones del propio estado que cumple fidelísimamente, cuando la íntima unión con Dios y el llegar a la cumbre de la perfección cristiana constituye el objetivo supremo de su vida, ha entrado el alma en la vía unitiva. Aman a tiempo completo, hasta estando dormidas. Reciben una persona, una visita, y dentro notan que están amando a Dios por encima. Les prevalece eso. Están en presencia de Dios continua. Tienen esa visión beatífica continua como tenía nuestro Señor. El Señor hecho hombre, claro, evidentemente, visión beatífica plena en su interior. Por eso en la cruz, como ya explicamos en otro programa, dijo, pues, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque había perdido, por nuestros pecados, la visión beatífica. Bueno, las sextas moradas son almas heroicas. Se compone de 11 capítulos sublimes donde se detallan todos los tipos de unión mística, pero son poco prácticas para nosotros, estas sextas moradas. Bueno, aquí en estas sextas y séptimas moradas, pecado venial y mortal, nada, eso ni hablar, es que no existe nada, no existe. Las prácticas de piedad con un cumplimiento perfecto, imperfecciones, nada. A Santa Teresa no se la podía absolver de nada, o sea, es que no tenía ninguna imperfección, nada. Era imposible absolver a Santa Teresa, porque son grandes santos, están ya en las séptimas moradas. Aquí, una vez llegado los pocos que lleguen a esta vía unitiva, ya si el Señor lo pide te puedes ofrecer como víctima. Antes no. Muchos dicen, le ofrecía al Señor mi vida. No has ofrecido nada, hombre. Ni morirte, ni ¿qué vas a ofrecer? No, el Señor no quiere que nos muramos. A ver, quiere que vivamos. Es un mandamiento de su ley. O sea, pero solamente si estamos en esta vía unitiva y el Señor nos lo pide, entonces sí. Pero el resto de los mortales no. El Señor nunca nos va a pedir que no tiremos por un puente, ni que hagamos tonterías. Que el demonio engaña muchísimo, ¿eh? La santa creía que el demonio podía inducir a pecado mortal en estas moradas también, pero no es así. Las que llegan a la vía unitiva, ya Dios no lo permite. Ya no permite que nadie entre donde solamente el creador del entendimiento, de la memoria y de la voluntad puede entrar. Como mucho, dice San Juan de la Cruz, un gran teólogo, que puede dibujar algún engaño, pero alguna imaginación, pero nada más. Ya estas almas están aseguradas en que no pueden, es imposible que cometan pecado mortal, imposible. La santa en la sexta morada se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que si el alma está totalmente embebida, sus potencias las tiene totalmente secuestradas por la visión beatífica, ¿cómo luego ya puede escribir y acordarse? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿En qué quedamos? Claro, porque el Señor las quita y las da. O sea, ¿no? Cuando la santa escribía, bueno, además de que también podía escribir algunas veces estando en éxtasis, que el éxtasis, yo lo he aprendido de Rollo Marín, es un grado de oración, no es una gracia. Una gracia gratis dada puede ser levitar, alguna revelación, alguna visión, pero el éxtasis es el 8º grado de oración, por lo visto. Estas almas, bueno, vamos a hablar de las séptimas moradas, donde están los grandes santos. Ahí ya no hay éxtasis, ya no hay éxtasis, no, perdón. Lo que no hay, dice Rollo Marín, son levitaciones, ese tipo de señales, que ya no, porque dice la santa que quizá el Señor la pasaba un apuro tremendo, cuando se quedaba así levitando, se la tenían que llevar, no le gustaba nada. Le decía, Señor, por favor, que si en público no quería la santa que le pasara eso. Pero luego ya pensaba, a lo mejor es que el Señor lo quiere así para enseñar que hay almas que están en la vía unitiva. Pues sí, sería por eso. Para estas almas todo es amar. Todo es amar, unirse perfectamente a la voluntad del Señor. Cuando llegan a las séptimas moradas, estos grandes santos ya no tienen esas levitaciones. Es que Santa Teresa tiene mucha similitud con Sor Patrocinio. Algún día podremos hacer algún programa. Sor Patrocinio, esa gran mística, tenía los estigmas. Santa Teresa no los tenía. Y también tenía pues estas levitaciones, estas visiones. Bueno, la Virgen se le apareció.
Bueno, en esta, los grandes santos, gran deseo de padecer, pero ya no se inquietan, ya no es como antes. O sea, antes, la quinta morada, o en moradas más inferiores, esa sequedad les inquietaba. Aquí ya no, aquí ya todo es paz, es un deseo de padecer, pero siempre unidos a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me ofrezca como víctima, me ofrezco. Que quiere que, si quisiera, que retrocediera de morada, a la tercera morada, sin rechistar. Pero ya ellas y dicen, y si Dios quiere que me aplaudan, pues que me aplaudan, porque será su voluntad. Por ejemplo, estas almas ya no tienen tanto deseo de morir, porque lo que quieren es vivir muchos años, pero no por ellas, claro, sino para servir más al Señor. O sea, ya el muero porque no muero sería antes de la séptima, o describiendo la sexta. Esas almas, por ejemplo, rezan mucho por un pecador, pero no porque que les haya ofendido a ellas, pero no porque ellas se sientan dolidas, al revés, sino porque son conscientes de que ese pecador está ofendiendo a Dios. Ellas encantadas, si alguien las ofende, había un procedimiento perfecto para hacerse amigo de Santa Teresa, que era insultarla, difamarla, frotaba las manos, cogía un cariño por ese pecador y rezaba por él. No rezaba para que ella dejara de ser ofendida, que eso hasta le agradaba, sino para que no ofendiera al Señor, porque era consciente de que esa persona estaba faltando a la caridad. O sea, ya es un grado de santidad inimaginable. Aquí yo hago una cuña, quién sabe, ¿no? Si Benedicto XVI, el Papa, que está terminando los últimos años de su vida de manera insuperable, en mi opinión, ha ido, bueno, de menos a más, pero santidad absoluta, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo fácil? Quedarse en el Vaticano, que te mate, o renunciar de verdad. Eso hubiera sido lo fácil, ¿no? Me matan, me envenenan, como a Juan Pablo I. Sí, sí. Pero ha hecho lo difícil, que es quedarse en oración, en ofrecimiento, reteniendo lo que tiene que pasar. Catejón, que es el Benedicto XVI. Eso es muy difícil. Allí humillado, abandonado, enfermo. Sí, y que nadie le comprende, nadie le comprende. No, y lo critican. Yo mismo hace unos cuantos años pensaba, bueno, nos ha dejado tirados. No, ahora comprendo hasta donde Dios me da a entender que al contrario, lo que está haciendo es lo que más agrada a Dios, se está sacrificando en vida para servir a Dios. Sí, yo he escuchado a algunos supuestos grandes católicos muy formados y muy defensores de la doctrina y todo, que dicen que es el peor papa, muy cobarde, muy tal, porque eso sí, si él sigue siendo papa, es el papa más cobarde y incluso mentiroso, le llaman hasta mentiroso. Bueno, nada, los enemigos nunca faltan, el demonio nunca deja de difamar y de insultar. Y bueno, en la séptima morada, Santa Teresa hace dos interpretaciones bellísimas del Cantar de los Cantares, el libro del Antiguo Testamento, cuando habla de que el Señor me llevó a la bodega del vino. Bueno, pues esa es la bodega del vino, a donde muy pocos son llevados en esta vida. Y habla de lo que es el ósculo, ese beso que Dios da. Pone un ejemplo bellísimo y es que quien da el beso es Dios Padre, el beso en sí mismo es Dios Hijo y los efectos del beso son el Espíritu Santo. Bueno, pues qué maravilla de interpretación del beso, del ósculo. Su confesor, el padre Báñez, se llevó una alegría cuando se murió porque era consciente de que era un alma tan cargadísima de santidad. El hombre no se fiaba, decía, que se muera ya, por favor, a ver si que no se estropee esto. Y se alegró mucho. Qué contraste cuando algún pecador muere y la familia, todo el mundo lo llora muchísimo, miles y miles de mensajes en las redes sociales. Hombre, bueno, con la vida que ha llevado, bueno, ¿para qué va a seguir viviendo? Para seguir pecando. Sí, pero la frase tópica no falla, ¿eh? Que descanse en paz. Hombre, claro, eso es lo que hay que desear y hay que... Por eso la Iglesia no tiene ninguna lista de condenados. No la tiene. Claro que no. Eso lo sabe Dios. Pero claro, hay que rezar por esas almas. Pero si están muy, muy en la ronda del castillo, en fin. Bueno, el fin del matrimonio espiritual, que son las séptimas moradas, es dar frutos. Es que al final parece que todo esto es complicadísimo, ¿no? Al final Sí. es
unirse a la voluntad del Señor, amar y dar frutos, aumentar en las virtudes, fe, esperanza, caridad, en las cardinales también, en cumplir el decálogo, en alcanzar la plenitud del sermón de la montaña con su exigencia, en fin. Sí, al final es lo que estás diciendo, lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, que dice, la gloria de mi Padre es que seáis mis discípulos y que deis fruto, mucho fruto. Sí, efectivamente, y así pues amaremos a Dios y al prójimo si dejamos de amarnos a nosotros mismos. Y el que se ama a sí mismo no ama a Dios y al prójimo. Lo último que puedo decir, antes si quieres de que leas un pequeño fragmento del poema de Santa Teresa, es que cuando la santa murió, que además murió donde ella no esperaba, en Alba de Tormes, dijo, le doy gracias a Dios por haberme hecho hija de su iglesia. O sea, ya está. Eso es lo que dijo, qué humildad. Es que lo más grande que hay es ser hijo de la iglesia, sí. Por eso, tú fíjate que hay un personaje ahora, no voy a decir quién, pero es un personaje, un judío supuestamente convertido a Jesús, que le llama Yeshua Mesías, que incluso dice que no se puede decir Jesús, se burla de eso, pero que no cree para nada en la iglesia, Entonces, que podrá decir que cree mucho en Yeshua Mesías, pero si no cree en la iglesia ni en la Virgen, ya me dirás qué enseñanzas va a dar. Y muchos católicos lo están siguiendo, este señor. Sí, hombre, yo espero que no es el tema de este programa ni mucho menos, ya estamos terminando, que cuando llegue el aviso de Garabandal, toda esa gente, tendrá que decidir a qué bando se va, y ya está, porque tienen ciertas disposiciones, pero están en errores, no son humildes porque no andan en la verdad, por mucho que prediquen, porque no todo el que diga Señor, Señor, los protestantes y los evangélicos predican mucho, pero con errores. Bueno, si quieres, Arturo, leer para terminar un fragmento del poema de Santa Teresa. Sí, iba a leer, había pensado leer ese de muero porque no muero, pero quizás no sé si te parece que lea, que lo estoy buscando ahora, el de ¿qué mandáis hacer de mí? No sé, lo veo yo más... Sí, como homenaje a la Santa, para terminar el programa, claro. Bueno, sí, pues espérate a ver que aquí lo estoy buscando. Dice, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues que me sufristes, vuestra, pues que me llamastes, vuestra porque me esperastes, vuestra porque no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y así sigue. ¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor. Amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia, dadme años de abundancia o de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí y allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí?
sea José puesto en cadena, o de Egipto adelantado, o David sufriendo pena, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado, o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Haga fruto o no lo haga, esté callando o hablando, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Bellísimo. Sí, impresionante. Es un alma unida al Señor, enamorada. Además, en la sexta morada ya tienen visión intelectual de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos que es un solo Dios, 3 personas, pero es que la sexta ya la distingue, ¿no? Y qué maravilla. Por último, reseñar, bueno, que en el año 2015 se celebró el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y qué poquito eco tuvo la Iglesia Católica. Y 2 años después, en 2017, se celebró el 5º centenario del inicio del desastre y del cisma del hereje. Sí. Y bueno, qué bombo y platillo con estatua en el Vaticano. Sí. Pues ya, así que son los tiempos que vivimos. Está todo dicho, está todo dicho. Sí, ya recuerdo yo lo que dijo con respecto a Santa Teresa, que le llamó la vieja del bastón o algo así, no sé qué cosa dijo. Sí, bueno, en fin, vamos a terminar con buen sabor de boca pidiendo a Santa Teresa que tanto se sacrificó por los pecadores, que siga intercediendo por nosotros. Exactamente, y con ese poema tan maravilloso, pues que nos impregne de ese espíritu de total disponibilidad a Dios y agradar a Dios como Dios quiera que sea, ¿no? Que quiera de nuestra vida. Ojalá que sí, que tengamos ese espíritu. Claro que sí. Y también leer Camino de Perfección, que es una obra bellísima de Santa Teresa, que nos puede enseñar mucho. La escribió para sus monjas, pero claro que no hay que ser monja, ni mucho menos, para sacar provecho. El Camino de Perfección y las Moradas, la obra cumbre de la espiritualidad, yo recomiendo leerla. Se puede adquirir a un precio baratísimo, módico, por internet hoy día. Bueno, el que tenga tiempo y ganas de organizarse para emprender el camino a la santidad, pues que lea las Moradas de Santa Teresa y se deje de tirar por otros caminos. Los santos son el tesoro de la Iglesia. Como tienes eso en tu correo electrónico, me parece acertadísimo. ¿Cómo lo defines, no? Caminando con los santos. Pues claro, ¿con quién voy a caminar? Sí, ¿no? Pues o tratar de caminar, seguirle el paso. Sí. Con los santos. Desde luego, pues sí, pues vamos a pedirle a Santa Teresa, ella que dio tanta importancia a vivir en la Iglesia y a morir en el seno de la Iglesia, en estos tiempos tan turbulentos en los cuales la Iglesia está siendo tan atacada. Bueno, pues nosotros queremos vivir, queremos ser Iglesia, queremos formar parte de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, queremos estar en comunión con Jesucristo, queremos estar fuera de falsas excomuniones y de todo aquello que nos aparte en estos tiempos de gran apostasía y de tan gran confusión, que el Señor en su misericordia pues nos guíe a cada uno de nosotros, que la Virgen nos guarde, como bien decías tú, en tiempos de Santa Teresa. ¿Qué mérito tenía ella? Pues que la Santísima Virgen no era tan conocida, no había sido tan revelado el misterio de la Santísima Virgen como nosotros hemos tenido la gracia en estos últimos 200 años, porque estamos ya en el tiempo final, ¿no? Claro. Y que podamos vivir y morir en el seno de la Iglesia. Eso es lo que yo le pediría a esta santa, que nos alcance esa gracia de vivir y morir en el seno de la Iglesia dando gloria a Dios, cada uno allá en la misión que el Señor le encomiende, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Que así sea y nada más que añadir. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Si quieres, despedimos ya. Sí, vamos a despedir ya. Muchas gracias a ti. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, pues sí, vamos ya a despedir, pues dándote las gracias una vez más y, bueno, emplazándote a un nuevo programa próximamente, en las próximas semanas, que ya desvelaremos de qué se trata. A no ser que tú quieras adelantarlo ahora. Bueno, si no, el próximo creo que tendremos que hacer uno en defensa de Jesús sacramentado, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos, esa falta de respeto tan enorme a la Eucaristía,
bueno, creo que tenemos que aportar algo en defensa de Jesús sacramentado. Perfecto. Pues por ahí se enfocará el tema si Dios nos lo concede, así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.